Mi abuelo jura que vio a Poseidón, pero esa cosa no era un dios. Mi abuelo pasó prácticamente toda su vida en el mar. Trabajó en barcos atuneros, ferries turísticos y embarcaciones privadas. Decía que el océano tenía personalidad propia, que podía sentir cuando el mar estaba tranquilo y cuando estaba mirándote. Y yo siempre pensé que eran historias de viejo marinero, hasta la noche en que me contó esto. Fue pocos años antes de retirarse. Después de décadas trabajando para otros, finalmente había conseguido comprar su propia embarcación. Un barco pesquero mediano llamado Santa Matilde. No era lujoso, pero era su orgullo. Una tarde, mientras hacía reparaciones en el muelle, 5 hombres aparecieron preguntando por él y ofreciéndole un trato. Mi abuelo decía que desde que los vio, sintió algo raro. Todos vestían exactamente igual. Trajes blancos impecables, chalecos negros, zapatos lustrosos sin una sola mancha de sal y sombreros redondos antiguos, como sacados de otra época. A pesar del calor sofocante, ninguno sudaba. Y todos llevaban el mismo broche dorado en el pecho. El símbolo mostraba a un hombre sosteniendo un tridente en medio de un mar embravecido. En esas coordenadas no hay nada, amigos, les dijo mi abuelo al revisar el mapa. Uno de ellos sonrió. Te daremos el doble de lo que te habíamos ofrecido. Pero no hagas preguntas. Le ofrecieron una cantidad absurda de dinero, más de lo que mi abuelo ganaba en meses. La única condición era zarpar esa misma noche y no hacer pregunta. Mi abuelo aceptó. Dice que se arrepintió desde el momento en que salieron del puerto. El mar estaba demasiado quieto. No era una calma normal. El agua parecía aceite negro extendiéndose hasta el horizonte. No había viento, no había aves, no había sonido de motores lejanos, solo silencio. Los 5 hombres permanecieron sentados juntos durante horas, observando el océano como si esperaran algo debajo del agua. Hablaban entre ellos en voz baja, usando palabras que mi abuelo no reconocía. No parecían latín, ni inglés, ni nada humano. En un momento, uno de ellos comenzó a silbar una melodía extraña. Entonces ocurrió la primera cosa imposible. Miles de peces comenzaron a rodear la embarcación. No nadaban normalmente. Giraban en círculos perfectos alrededor del barco, todos sincronizados. Sardinas, atunes, peces luna, incluso tiburones pequeños, como si obedecieran órdenes. Mi abuelo intentó bromear para aliviar la tensión. Nadie respondió. Uno de los hombres simplemente dijo: él sabe que nos acercamos. Mi abuelo preguntó quién, pero fue ignorado completamente. Mientras avanzaban, comenzaron a aparecer cosas flotando en el agua. Primero redes viejas, luego restos de madera podrida. Después, animales muertos, delfines hinchados, gaviotas sin ojos, peces abiertos desde dentro, como si algo hubiera intentado salir de ellos. Y todos tenían la misma marca grabada en la carne. El símbolo del tridente. Mi abuelo quiso regresar, pero cuando intentó girar el timón, el motor murió instantáneamente. Los hombres lo observaron en silencio. Uno de ellos habló sin despegar la vista del horizonte. No le gusta que demos media vuelta. Entonces el océano comenzó a moverse. No como olas. Debajo del agua había algo enorme desplazándose. Algo gigantesco. Mi abuelo dijo que parecía una sombra del tamaño de un edificio, pasando lentamente bajo la embarcación. El casco crujió. Las luces parpadearon, y después todo volvió a quedar quieto. Horas más tarde llegaron a las coordenadas. No había nada, solo mar abierto. Pero el agua allí era distinta. Era negra, tan negra que parecía un agujero. Los hombres se pusieron de pie al mismo tiempo. Se quitaron los sombreros y comenzaron a murmurar en aquella lengua imposible. Uno de ellos sacó un cuchillo ceremonial. Otro abrió una caja metálica. Dentro había pescados todavía vivos, pero deformes. Tenían ojos humanos. Mi abuelo quiso huir inmediatamente. Entonces escuchó algo golpeando debajo del barco. Una vez, 2 veces, 3 veces. Boom, boom, boom. Como si algo inmenso quisiera entrar.
Los hombres comenzaron a emocionarse. Uno lloraba, otro reía, y entonces el mar se abrió. Mi abuelo me juró, con lágrimas en los ojos, que el océano literalmente se hundió en el centro, formando un remolino silencioso. No había viento, no había tormenta, pero el agua descendía como si algo colosal estuviera subiendo desde abajo, y luego apareció. Al principio creyó que era un cadáver flotando. Después entendió que estaba vivo. Era humanoide, más o menos. Tenía un dorso parecido al de un hombre extremadamente delgado, gris y brillante, cubierto de cicatrices y percebes incrustados en la piel. Sus brazos eran demasiado largos y terminaban en dedos unidos por membranas negras. Del cuello hacia arriba, no había rostro humano. Solo una masa de tentáculos moviéndose frenéticamente alrededor de una boca circular llena de dientes transparentes. Sus ojos eran enormes, blancos y vacíos. No había inteligencia en ellos, solo hambre. La criatura emitió un sonido imposible. No era un rugido. Parecía el sonido de ballenas mezclado con personas ahogándose, y todos los peces alrededor del barco comenzaron a saltar fuera del agua. Miles golpeando la cubierta, retorciéndose. Los hombres cayeron de rodillas. «Posledón», gritó uno llorando. La criatura reaccionó violentamente al escuchar eso. Se movió tan rápido que mi abuelo apenas pudo verlo. Un tentáculo atravesó el pecho de uno de los sectarios. Otro fue arrastrado directamente al agua. La sangre cayó al mar y el océano entero empezó a agitarse. Mi abuelo encendió el motor desesperadamente. Nada. La criatura trepó parcialmente al barco. El peso hizo crujir toda la estructura. El olor era insoportable. Sal, podredumbre y carne húmeda. Uno de los hombres comenzó a reír histéricamente mientras extendía los brazos hacia la criatura. Hemos venido a servirte. La cosa le arrancó la mandíbula de un mordisco. Entonces mi abuelo entendió algo horrible. Eso no era un dios. Ni siquiera comprendía lo que ocurría. Solo era una bestia. Una criatura antigua, adorada por personas enfermas. Los sectarios seguían intentando acercarse a ella, creyendo que serían aceptados. La criatura los despedazaba uno por uno. El barco comenzó a hundirse. Mi abuelo logró arrancar el motor por unos segundos, pero uno de los hombres se aferró a él suplicando: «No nos abandone. Él debe alimentarse primero». Detrás de ellos, la criatura avanzaba arrastrándose con movimientos antinaturales. Mi abuelo tomó una decisión horrible. Empujó al hombre al agua. La criatura se lanzó inmediatamente sobre él. Los otros sectarios comenzaron a gritar mientras intentaban sujetarse a la embarcación. Mi abuelo los golpeó con un arpón y los lanzó también. Dice que todavía escucha los gritos algunas noches. La bestia se abalanzó sobre el grupo de hombres en el agua, destrozándolos en una explosión de espuma roja y tentáculos. Eso le dio suficiente tiempo. Los restos humanos y de peces se atoraron en las hélices de la embarcación. Al ver eso, sumado a los huecos en el casco que dejaban entrar el agua poco a poco, mi abuelo decidió dejar todo atrás. Se arrojó sobre el bote salvavidas y jaló desesperado la cadena del motor. Una vez, y otra, y otra. Con cada tirón, mi abuelo caía más en la desesperación. El motor finalmente rugió. Bisabuelo aceleró sin mirar atrás, pero juró que mientras escapaba, todos los peces del océano comenzaron a seguir el bote, observándolo, acompañándolo hasta casi llegar a la costa. Logró llegar al puerto, pero una fobia lo atormentó desde entonces. Nunca volvió al mar. Y hasta el día de su muerte insistió en algo. Esa cosa no era Poseidón.